Qué gusto saludarles nuevamente en una transmisión más de tu programa Revolución Democrática 2.0, este espacio que genera el Partido de la Revolución Democrática para que podamos dialogar, debatir, que haya consenso, también disenso, porque es sano, por supuesto, y de él a veces derivan muchas ideas, propuestas, políticas públicas. En fin, el chiste es que tengamos estos espacios para poder escuchar a nuestras y nuestros expertos que siempre nos acompañan en estos extraordinarios programas y que tú puedas participar, comentar y compartirlo, por supuesto, para que formes también parte de este programa porque eres parte fundamental e importante. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Tren Maya. Yo sé que allá donde estás, en las redes sociales, puedes en el periódico, en la tele, en la radio, escuchas el Tren Maya, escuchas que hay algún conflicto, pero tal vez no tengamos la claridad en qué situación está, legal, geográfica. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema con dos ponentes extraordinarias y que yo te voy a presentar a continuación. Me da mucho gusto saludar en este espacio a la doctora Elisa Cruz Rueda, abogada y antropóloga, especialista en derechos de indígenas y sus pueblos. Doctora Elisa, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy bien, Gaby, gracias. Gracias, doctora, por acompañarnos. Al igual me da mucho gusto saludar a Gema Santana Medina, feminista, ambientalista y con una formación en negocios internacionales, maestrías en responsabilidad social y desarrollo sustentable, entre otras cosas que también podemos encontrar en su currículum. Me da mucho gusto saludarte, Gema. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Aquí contenta de estar con ustedes. Gracias a las dos por conectarse, por acompañarnos en este espacio que es para todas y todos ustedes. Pues si les parece bien, vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy. Y bueno, como sabemos, diversos grupos ambientalistas indígenas se oponen, por supuesto, a la construcción del Tren Maya. Esto pues por considerarla una amenaza ecológica, porque pues está arrasando con la selva en nuestro país. No obstante, a estas manifestaciones, a estos desacuerdos, pues no se ha frenado esta mega obra y lejos de frenarla, se ha anunciado ya su inauguración para el mes de diciembre de 2023 de este año. Diciembre pues ya no está muy lejos, estamos hablando de unos meses en el que se va a inaugurar. Yo quisiera su opinión al respecto de la inauguración, de que no se ha frenado pese a todo lo que conlleva y todo lo que se ha mostrado en las manifestaciones. Si pudiéramos comenzar con usted, doctora Elisa, adelante. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, yo dudo que se vaya a inaugurar tal cual quiere el presidente de la República, porque pues a veces apenas vimos en las noticias que tuvieron que destruir 4 pilares, ¿no? Y pues me recuerda a la línea 12 del metro, ¿no? Claro que esto en su justa dimensión es muchísimo más grande en envergadura, ¿no? Entonces, en ese sentido, dudo que así sea. Y te recuerdo que nosotros, Diálogo y Movimiento, como asociación civil de la cual formo parte, y el Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil, presentamos el primer amparo el 6 de enero de 2020 y es un amparo que sigue adelante. O sea, tenemos una suspensión provisional que fue para los 5 estados de la República, que se redujo en la suspensión definitiva solo para Ixpujil, y digamos que la ventaja o desventaja de Ixpujil es que es el corazón de la selva, de la reserva de la biosfera de Calakmul, pero además no tiene trazos de vías férreas, a diferencia de los otros tramos, donde sí hay vías férreas y es de donde se ha de alguna manera pretextado justamente disque la rehabilitación de las vías férreas, ¿no? Se ha constatado que no ha sido así, no son rehabilitación, son prácticamente puesta de nuevas vías férreas y pues compañeros en la zona de organizaciones y de las propias comunidades pues se han dado cuenta de esta atrocidad, ¿no? Porque si fueran sobre las propias vías, pues no ocuparían la extensión de tierra que están ocupando ahorita y la devastación, digamos que no sería tan impactante. Así las cosas, Gaby. Gracias. Muchas gracias, doctora Elisa. Maestra Gema, también me gustaría escuchar su opinión.
por supuesto sabemos como lo que nos comenta en los pilares, por supuesto sabemos que de pronto pues se les hace un poco más sencillo dar una fecha, dar un anuncio pese a cualquier condición, pero la fecha está, y así se ha estado anunciando de que se va a inaugurar para diciembre de este año pese a cualquier cosa, cualquier manifestación, cualquier contratiempo, y pues también me gustaría escuchar su opinión, maestra Gema. Claro que sí, bueno, estoy muy de acuerdo con la doctora Elisa. Definitivamente desde el colectivo Sélvame del Tren, que realmente apenas tiene un poquito más de un año, nosotros venimos a sumar a los movimientos que llevan décadas en la región y que respetamos muchísimo. Hemos identificado obviamente que va a ser muy difícil terminar el tren. Y no lo decimos nada más por el tema legal, porque pues sí hay pues más de 50 juicios entre amparos, denuncias penales de diferentes colectivos y organizaciones de 5 estados. Y sabemos que desafortunadamente el gobierno no, a muchos de ellos no les está haciendo caso, o está tratando de que las suspensiones definitivas, o en este caso también las provisionales, se liberen, presionando a los jueces. De todos modos, como estamos viendo aquí una violación flagrante a la Ley de Equilibrio Ecológico y Manejo Forestal, por supuesto a la violación de los derechos de las comunidades, a que no se cumplió el convenio 169 de la OIT, a que viene siendo todas las consultas de las comunidades indígenas, y estamos viendo una violación constante a los derechos, pero también estamos viendo que el proyecto como tal, yo que estuve trabajando adentro de esta administración y que renunció en febrero del 2021, estuve encargada como la Agenda 2030 en Palacio, directamente en Presidencia, siempre cuestioné a Fonatur dónde estaba realmente el proyecto ejecutivo del tren mal llamado Maya. Nunca existió ese proyecto. Hubo una recomendación por parte de ONU Habitat para hacer un modelo sustentable. En la parte académica, en la parte de papel sonaba muy bien, pero nunca hubo del lado de gobierno un proyecto ejecutivo. Y además el proyecto como tal, si hubiera existido, hubieran tramitado una manifestación de impacto ambiental totalmente de todo el proyecto, no de cada tramo. No puede ser un proyecto fragmentado. Entonces, también aparte de que los pilares se cayeron, pues también hay muchas zonas que no tienen derecho de vía, que efectivamente, como dice la doctora, no hay, están queriendo avanzar en un área protegida de reserva de la biosfera y no, están acabando con la selva. Y la selva en la parte de abajo tiene otro ecosistema, que es el piso kárstico, que pues está provocando que efectivamente se complica la construcción del tren. Para parar este tren se necesita desacelerar desde la parte legal, desde la parte de comunicación, pero lo está haciendo más fuerte la naturaleza. El piso no funciona, es kárstico y no se va a inaugurar. Y si van a hacer algo o algún evento para cumplir la parte política, pues yo creo que será hasta el tramo 4 y aún así ya tienen una cantidad de complicaciones impresionantes. Así es, y también inaugurarlo bajo pues violaciones, por supuesto, a muchas suspensiones, a muchas manifestaciones, por ejemplo, la del febrero pasado, que otorgó un juez federal la suspensión definitiva para detener de forma indefinida la tala o desmonte de la selva en el tramo 5, como bien dicen, no se puede hacer por tramos, pero no lo han respetado, se ha hecho caso omiso. Pero yo quisiera que ustedes me dijeran, doctora Elisa, ¿qué repercusiones legales? Porque definitivamente desacatar una orden federal debe tener alguna repercusión legal, por supuesto, para no respetar estas suspensiones. Y si ustedes me pueden comentar qué otros amparos hay y que estén también siendo ignoradas. Bueno, Gaby, pues si nos remitimos a la ley de amparo, cuando hay desacato, eso sería un desacato judicial, ¿no? Por eso parte del corazón de lo que es el Estado de Derecho es justamente la división de poderes y el equilibrio de poderes. En este caso, si estamos en el supuesto de que el gobierno mexicano no está acatando la orden de suspensión que ya emitió un juez federal por vía de amparo, pues puede haber muchas repercusiones. Una de ellas, pues la multa, ¿no? Pasando por amonestaciones de distinto tipo, pero ahora sí depende de cada amparo, ¿no? Porque en nuestro caso,
pues que ya hemos litigado el amparo desde 2020 y sigue en pie el amparo, pues se ha prestado a muchas argucias, ¿no? De Presidencia de la República y de los abogados que están del otro lado. Y lo digo riéndome porque hubo ocasiones en donde el presidente de la República decía que esos abogados huizacheros, ¿no? Y el equipo de abogados de este lado, pues decíamos, pues se ha de referir a los que están del lado del gobierno federal, ¿no? Porque pues retrasan la contestación de nuestros recursos, retrasan los procedimientos, pero viene siendo de ese lado, ¿no? Entonces, con una serie de argucias, se dan la vuelta y dan la vuelta a una serie de recursos que hemos presentado, y en ese sentido, como tú lo preguntas, bueno, ¿no hay o no habrá alguna repercusión legal que haga cumplir al gobierno federal? Y yo te digo sí y no, porque depende justamente de lo que hablamos en jerga legal, ¿no? Las chicanadas que hagan justamente los abogados para eludir pues la responsabilidad, ¿no? Mientras pues de este lado, con pocos recursos, pues tenemos que enfrentar justamente pues la indolencia, ¿no? Y ese tipo de chicanadas y argucias legales que pues intentan retrasar el procedimiento. Y por desgracia, muchas veces los jueces, las juezas, ¿no? Pues de una u otra manera se prestan a eso, como diría Gema, se prestan a la presión política que representa pues el litigio con el gobierno federal, pero también creo que en cierto punto es una postura personal de abogados y abogadas, jueces y juezas, ¿no? Esperemos que ahora, con lo que ya señaló la ahora presidenta ministra de la Suprema Corte, donde señala que debe de cumplirse el principio pro natura, pues se dé vuelta a ese tipo de argucias legales y los jueces y juezas tengan más seguridad, sobre todo los federales, de lo que están haciendo en la defensa del medio ambiente. Gracias. Claro, y por supuesto no se sientan de pronto pues amenazados a la hora de cumplir, por supuesto, apegarse a estos principios, ¿no? Maestra Gema, también me gustaría escuchar su opinión respecto a si habrá o no alguna sanción legal, cómo la podrían esquivar, qué tendríamos justo que hacer para que sí la haya y respetar estas suspensiones. Sí, bueno, definitivamente hay repercusiones legales para los titulares que están, pues siendo parte de esta violación flagrante a la Ley de Equilibrio Ecológico, repito, a la Ley de Manejo Forestal, que justamente esta última ley la aprobó Morena por mayoría en 2021 y la están violando en estos momentos justamente con la tala clandestina y del desmonte de varios tramos del tren. Entonces, pues hay una violación flagrante y es a nivel de denuncia penal para titulares como la de Profepa, como Semarnat, como Fonatur y pues también bajo el mismo presidente de la República. Entonces, lo que se está haciendo, lo que se está organizando es que también se pues impacte directamente a los responsables de autorizar todo este proyecto, que es uno de los ecocidios, si no es que el más grande de la historia del país. Es porque se está acabando rápidamente la selva y poniendo en crisis a la población actual en términos de agua, porque el agua de abajo realmente es la que sustenta toda la península. Entonces, hay desde los temas de denuncia penal a titulares, como una demanda al Estado mexicano también por la violación a los derechos humanos de los activistas del territorio, de las comunidades, en todo el tema de medidas cautelares. Y bueno, pues aquí la denuncia penal no necesariamente tiene que ser de los locales, esto puede ser también firmado por juventudes y por la ciudadanía en general de todo el país, porque es una violación flagrante a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza. Entonces, las afectaciones es solamente de los funcionarios y del gobierno mexicano solo se van a dar si hay un seguimiento de manera colectiva de las personas que estamos preocupadas por esto. Y es una misión justamente de colaborar en conjunto para poder evitar que vuelva a suceder esto en el país.
Muchas gracias, maestra Gema. Y justo antes de irme al corte me gustaría preguntarle cómo va esta campaña de Sélvame del Tren. ¿Han buscado reunirse con el presidente? ¿Los ha llamado a dialogar o de plano no ha hecho caso omiso? ¿Cómo va esta campaña? Cuéntenos un poquito al respecto, por favor. Pues miren, la campaña fue justamente es una herramienta más para visibilizar el problema local a nivel nacional, que se hiciera más viral. En realidad la función de esta campaña fue prender una mecha y sumarnos a la causa, porque estamos viendo que en México, desafortunadamente, una de las principales causas de desaparecidos y asesinatos en activistas ambientales y derechos humanos, pues es más bien el primer lugar del mundo en donde más asesinatos y, y desaparecidos existen. Y además, pues el tema ambiental estaba hasta hace año y medio en el lugar número 14 de prioridades en la ciudadanía. No por esta campaña, sino por otros posicionamientos de otras organizaciones que se ha dado de manera muy natural y orgánica. También este tema empieza a tomar más relevancia en la población, porque tiene que ver con nuestra salud. El tema del diálogo con el presidente ya fue el año pasado, que lo canceló. La función de las celebridades fue utilizar su voz en las redes para que desde Chihuahua, Sonora o cualquier otra parte del país, y la gente que no es ambientalista o que no está realmente involucrada en estos temas, se empezara a informar más y a voltear a ver a una región que está ahorita siendo violada. Entonces, justamente el propósito de la campaña fue, a veces nos hablamos entre nosotros mismos, perdón, hay que decirlos, nos hablamos entre los científicos sociales, ambientales y entre las comunidades, y a veces el tema se queda en esa burbuja. Mucho de nuestro trabajo es sacar esta conversación a grupos que no están involucrados para hacer este tema lo más popular posible. La campaña fue con las celebridades en su momento, participaron varios científicos y también comunidades indígenas, y después de más de un año, pues hemos logrado justamente romper ese imaginario colectivo o ese prejuicio que puede existir entre los diferentes grupos, y hemos estado ya con justamente comunidades de Espujil, de Calakmul, que nos han dicho a muchos de los que somos parte de esta campaña que somos como el maíz blanco, pero que somos más mayas que muchos mayas que desafortunadamente están entregando sus tierras. Definitivamente un trabajo importante, muy importante, porque sí, efectivamente, y como a veces comentamos en muchos temas, no tener la información, desconocerlo, bueno, pues hace que de pronto la apatía sea más grande por participar, por inmiscuirnos, por exigir, incluso digo, las personas que no viven cerca o que no vivimos por la zona, bueno, pues también debemos estar informadas porque al final va a ser algo que va a repercutir no solo en nuestro país, en el planeta, en el mundo entero, y justo sacar los temas, justo informarnos y estar en contacto en el contexto de lo que requiere y de lo que conlleva construir un tren en estas magnitudes, bueno, pues de verdad es muy importante y por ello les agradezco que estén conectados en este espacio y a ustedes también les agradezco porque el primer segmento se nos ha terminado. Vamos a ir rápidamente a un corte para que ustedes tengan la oportunidad de comentar y compartir este programa. Ustedes sabían que hay suspensiones definitivas, sabían que no se están respetando, tienen idea de cuáles van a ser las afectaciones y cuáles ya están ya presentes en la construcción de este tren. ¿Por qué no nos comparten y nos comentan al respecto? Vamos a un corte, ahorita regresamos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Puedes encontrar este programa y todos los demás de Revolución Democrática 2.0 en las plataformas de YouTube, por supuesto en Facebook los encuentras como Revolución Democrática 2.0, porque yo sé que a lo mejor vas llegando o a lo mejor vas a llegar al final y quieres ver el programa completo. Este y muchos otros temas de relevancia nacional, bueno, pues los puedes encontrar en este espacio que transmitimos para ti a través de Facebook y de YouTube.
Vamos a comenzar con nuestro segundo segmento. Es momento, por supuesto, de continuar. Las comunidades mayas, tzotziles, tzetzales, choles presentaron una demanda de juicio de amparo contra la construcción del Tren Maya por considerar que el Estado mexicano violó el proceso de consulta previa al no respetar este convenio que nos mencionabas, maestra Gema, el convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales. Quisiera preguntarle un poquito, a medida que tú nos comentabas ya algo, ahora preguntarle a la maestra Elisa si tiene conocimiento de esto, nos puede comentar algo al respecto de este juicio de amparo que existe. Gracias. Pues mira, como decía Gema, efectivamente nosotros cuando interpusimos el primer amparo, que es del 6 de enero de 2020, argumentamos justamente la violación al consentimiento previo, libre e informado. ¿Por qué? Porque en 2018 el presidente de la República, incluso antes de asumir el cargo, ya había dicho, el tren va porque va, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué consulta? Si ya lo decidió. Y ese es la primera evidencia de la violación a lo que es el principio de consulta previa. La consulta previa debe ser antes de que se decida la implementación de un proyecto. De igual forma, como decía Gema, ¿no? Ella nos comparte que trabajó justamente en el seguimiento de la Agenda 2030, que ahora pues sabemos y nos lo dice la ONU que va a estar muy difícil que se cumpla, ¿no? Pues que no existía el proyecto y que cuando hicieron las asambleas informativas y que después fueron deliberativas en menos de una semana, pues la gente pedía insistentemente el proyecto, querían saber por dónde iba a pasar, querían saber si iba a afectar aguajes, querían saber si iba a afectar el curso de los ríos, querían saber una serie de cosas que quedaron en actas de asamblea, si se pueden rastrear en la página del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, cómo quedan en las actas de asamblea donde las autoridades de manera cínica, por decirlo de alguna manera o ingenua, dicen, no tenemos el proyecto. Cuando digan que sí al tren, se los vamos a mostrar porque se está haciendo, ¿no? Imagínate nada más, o sea, otro elemento más de que no hay información cabal, ¿no? Entonces, los estándares internacionales nos llevan justamente a lo que llamamos el mecanismo de expertos de Naciones Unidas sobre consulta. Y uno de los elementos fundamentales es justamente que haya información cabal, dada a las comunidades de acuerdo a sus formas de organización, de acuerdo a la lengua indígena que hablan, que esos términos técnicos, jurídicos, pues sean traducidos de manera adecuada, y nada de eso se cumplió, y por eso, si recordamos, el gobierno mexicano invitó a la oficina del alto comisionado o de la alta comisionada de Naciones Unidas en México para ser testigo de honor en esas consultas, ¿no? Y resulta que esta oficina, la alta comisionada, pues emite un pronunciamiento después de estas disque consultas, que nosotros decimos que fueron consultas amañadas y fue una simulación, y la alta comisionada, su oficina, señala que no fueron consultas conforme a estándares internacionales, ¿no? Entonces, he ahí, y bueno, es toda una historia que habría que reconstruir porque hubo momentos que eran realmente chuscos, pero a la vez eran una ofensa para los pueblos en la zona porque llegaron a decir que no había indígenas en la península, ¿no? Entonces, en fin, cosas así. Gracias, Gaby. Gracias, doctora Elisa. Maestra Gema, hablábamos en el segmento anterior sobre esta campaña de Sélvame del Tren que pues como comentaba y aquí hemos analizado pues los datos, se ha convertido en un gran movimiento en defensa de la selva. Me gustaría que nos comentara en este momento en particular, bueno, después de ya un avance, de un gran trabajo que han hecho, que se han sumado, por supuesto, me imagino que organizaciones, nos comentara si han sido muchas las que se han sumado y cuáles son las propuestas a este punto, porque definitivamente
han cambiado, el rumbo va cambiando, pero ahorita en este punto, ¿cuáles son las propuestas que manejan ustedes en esta campaña? Bueno, en estos momentos, bueno, la campaña empezó para detener el tema del tren en el tramo 5. Justo empezó el 22 de marzo del 2022 porque es el Día Mundial del Agua. Justo para defender el acuífero y los ríos subterráneos y cenotes pues más importantes del país, pues es uno de los más largos que hay, de hecho, de toda Latinoamérica, así como también la segunda selva más importante. Entonces, el proyecto como tal de campaña fue para evitar justamente que se pasara el tren por la selva. Se tenía acordado que se iba a pasar por la vía de la carretera, pero por un posicionamiento de los hoteleros de lo que es Cancún, Tulum, el gobierno de buenas a primeras, de un día para otro, pasó el tren a selva adentro sin estudios, sin manifestaciones de impacto ambiental, ni estudios geológicos, ni nada. Como lo hemos estado comentando, en general el proyecto tampoco existe. Ha sido una improvisación total. Dentro de la selva, pues ustedes pueden ver, hay varias fotografías que ustedes pueden revisar dentro de las redes de Selva MX que pasan por una zona y se ve literalmente como si avanzaran y se encontraran con una cueva y, ay, no, por ahí no es, se van por otra, pero mientras han estado deforestando más de 10 millones de árboles. Entonces, mucho de nuestra campaña es de denuncia y de ir documentando absolutamente todo. Por eso hacemos caravanas cada 15 días en donde van ciudadanos locales a ver lo que está pasando y que sus propios ojos les digan lo que está sucediendo. Han viajado varias personas de otras partes del país y del mundo a hacer las caminatas en el tramo 5. Pasamos de manera pacífica, con todo y que las máquinas se están construyendo, no nos han evitado pasar, porque hemos caminado de forma pacífica y hemos protestado de manera pacífica. Hemos bajado a las cuevas que ya están deforestadas en la parte de arriba y cada vez pues estamos haciendo mayor conciencia con ciudadanos locales y de otras partes y documentando todo esto en redes sociales. ¿Qué acabamos de hacer? Acaba de salir el día de ayer un posicionamiento de la Comisión de la Cooperación de Medio Ambiente del TEMEC, que está pidiéndole al gobierno de México toda una cantidad de papeleo para justamente evidenciar la situación y la violación al TEMEC en términos ambientales con este megaproyecto. Nos acaban, pues prácticamente es un trabajo que se hizo dentro del movimiento, específicamente por la organización Mose Yacuxta, y pues dentro del movimiento de manera muy orgánica se ha estado incluyendo personas morales, organizaciones, personas físicas. Ha sido muy orgánico y nosotros siempre estamos abiertos a colaborar y ya no estamos nada más en contra del tren en el tramo 5. Estamos en contra de todo el tren porque hemos visto una cantidad de barbaridades como lo que nos ha compartido la maestra Elena. Y Elisa. yo quisiera, gracias maestra Gema, antes de pasar con la doctora Elisa, preguntarte muy rápidamente, en estas caravanas que me comentas que hacen cada 15 días, en este movimiento, ¿han sufrido alguna amenaza? ¿Los han querido intimidar? ¿Han encontrado algo así? No, porque justo lo que hacemos dentro de esta campaña, protegemos muchísimo a los activistas, les damos mucha visibilidad. De hecho, acabamos de tener una rueda de prensa el 22 de marzo de este año, a un año de la campaña, y vinieron justamente líderes de comunidades de Bacalar, de Calakmul y de Espujil, para justamente que a ellos darles más voz. Y al darle más voz y visibilizarlos más a ellos, también los protegemos más. Si les pasa algo, fue el Estado, fue Sedena, fue quienes realmente están invadiendo el territorio. Pero los estamos protegiendo no solo con darles más voz, sino también con abogados, con apoyo de lo que ellos vayan viendo y nos vayan diciendo. Y muchos de ellos están siendo testimonios de muchos aspectos legales a nivel internacional que estamos trabajando. Entonces, es cada 15 días. Repito, llevamos cascos, lámparas, y hacemos el recorrido y caminamos por el tramo 5 y la gente está viendo cómo están poniendo los pilotes, cómo se está poniendo el cemento. Y bajamos a las cuevas. Y en las cuevas es impresionante el ecosistema que hay abajo, nidos de murciélagos, el pez dama blanca. Acaban de sepultar ahorita la cueva dama blanca y es realmente terrible. Sin duda una situación, yo me imagino las atrocidades que les ha tocado ver y sin duda un trabajo muy importante el que realizan. Y me gustaría, doctora Elisa, preguntarle con este contexto, con este trabajo visible, con estos movimientos, con estas manifestaciones que se han hecho con este tipo de campañas, por supuesto, tan importantes,
¿realmente considera que hay posibilidad de frenar por completo la construcción de esta obra pues tan faraónica? Yo creo que sí, pero sí requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo, porque por ejemplo nosotros, y eso fue una de las cosas de las cuales nos acusó el presidente de la República, ¿no? En agosto del 2020, de que recibíamos financiamiento de gobiernos extranjeros, ¿no? Y él no dice que reciben distintas secretarías, pues de la USAID, por ejemplo, ¿no? En fin, es muy difícil justamente porque no contamos con los recursos para estar impugnando recurrentemente porque se tiene que mantener este litigio, ¿no? Pero no creo que sea imposible. Yo creo que desde la sociedad civil se pueden hacer situaciones, cuestiones, acciones articuladas como la maestra Gema nos ha señalado, ¿no? Y son justamente esas visitas, esas caravanas, ¿no? Porque pues habla de esta gran cueva que es ahora sí que emblemática, pero sabemos que, por ejemplo, en lo que ha sido el trayecto de estas vías férreas de esta pequeña parte de lo que es el megaproyecto Tren Maya, o mal llamado Tren Maya, pues cada vez que se encuentran con un cenote, lo rellenan literalmente de escombro o de cemento, ¿no? Y eso es realmente triste y catastrófico, porque efectivamente, como señalaba la maestra Gema, pues incluso hay un decreto que señala y que ya habla de esa reserva, de esa gran reserva de agua que representa justamente la península, ¿no? Entonces sí hay manera, pero tenemos que seguir pues picando piedra, haciendo conciencia y pues dejar a un lado ahora sí esas posturas políticas que pues ven el desarrollo en un tren que pues engañó a la gente, como nos dice bien Geme, como nosotros lo constatamos y lo pusimos en nuestra demanda de amparo, y que algo que parte de un engaño, pues ya debería de ser afectado de nulidad desde sus orígenes, ¿no? Entonces, yo confío como Gema, confío como los compañeros de Sálvame el Tren, como otras organizaciones, que sí lo podemos parar, y por eso nosotros en el 2020 dijimos, pues vamos a impugnar todo el megaproyecto, ¿no? Y así lo hicimos. Se detuvo por un, digamos, microsegundo en lo que es esta trayectoria de tiempo, ¿no? Con la suspensión provisional que fue para todos los estados, pero pues creo que sin perder las esperanzas podemos seguir adelante y sí, podemos parar ese tren. Gracias. Gracias, doctora Elisa. Y bueno, aun cuando podamos, y por supuesto que también albergo esta esperanza, hay daño, definitivamente el daño ecológico ya está, ahí se puede ver, como bien nos lo dicen, se documenta, se puede presenciar. Yo quisiera preguntarle, maestra Gema, porque bueno, a veces los analistas dicen, bueno, pero pues es que es un daño que sí, definitivamente ya está, pero pues se puede volver a construir, puede ser reversible, y bueno, pues yo quisiera la opinión, por supuesto, de ustedes en su expertise. ¿Cuál es el daño más, la magnitud, cómo la pudiéramos tener las personas que, como bien dice, somos ajenas de pronto al tema científico, a los temas ya muy concretos? ¿Cómo poder dimensionar el daño en una escala y si es o no reversible? Bueno, yo creo que definitivamente cuando no hay justicia ambiental, no hay justicia social. Y este proyecto como tal es un tren etnocida, antes que ecocida. Sin la selva, sin los cenotes, sin los ríos, sin la flora, sin la fauna, no hay mayas. Están matando a los mayas. Están matando a esta comunidad originaria con tanta sabiduría que nos pues, podría reafirmar la maestra Elisa. Eso es lo más peligroso de todo. Al estar devastando la selva, al estar afectando, pues porque los árboles podrían crecer en 30, 40 o 50 años. La selva puede comerse cualquier megaproyecto. También el problema es que para que exista la selva, hay agua abajo que capta justamente la lluvia
los árboles la filtran y por eso está, como le llaman los mayas, el agua virgen. Los cenotes y los ríos subterráneos es un agua cristalina que parece que flotas, pero esa agua la están rellenando de cemento y además se va a ver muy afectada, no solo por el tema del trazo del tren dentro de la selva o de toda la violación a los derechos de las comunidades originarias, sino lo que conlleva ese trazo es que están también ya empezando a comprar lotes alrededor. Y entonces esto en menos de 5 años, 8 máximo, ya no va a haber selva y por lo tanto no va a haber agua que alcance para cualquier población. Esto es realmente una catástrofe anunciada. Si ustedes hoy en día consultan en el chat GTP, ahora de inteligencia artificial, qué va a pasar con Cancún, una de las principales fuentes de ingresos de México por sus maravillas en turismo, pues Cancún va a morir. Es un impacto en la economía, en la salud, pero sobre todo en la calidad de vida de las comunidades mayas y de las ciudades también que han crecido por el, entre comillas, turismo, que ha sido depredador, porque el tren es prácticamente la estocada, el desarrollo de los hoteles y de las granjas porcícolas que son autorizadas por el gobierno, también son un lastre ecológico. Y el tren viene a aumentar la cantidad de turismo depredador y de granjas porcícolas. El mayor problema es vamos a tener un conflicto como país en la parte también, si lo quieren ver tal cual, de la economía y de que también el Caribe va a cambiar de color, porque los ríos subterráneos y los cenotes, ahí empieza el color del Caribe y los están rellenando. Definitivamente un daño incalculable que no vale, por supuesto, el beneficio turístico, la pena con el costo ambiental tan grande que de pronto no se dimensiona en la sociedad, que de pronto no tenemos como que muy claro y es como, ay, bueno, pues es un cachito y que no se puede dimensionar la gran cantidad de daño que generaría este tipo de obra y que ya está generando, como bien dicen. A mí me gustaría que me acompañen a un tercer segmento. Ahorita se nos terminó el tiempo con este segundo. Vamos a ir rápidamente a un corte. Ustedes, por favor, ¿por qué no nos opinan con esta última pregunta? ¿El beneficio turístico que se espera derrame este megaproyecto vale la pena por ese costo tan grande en el impacto ambiental? Ustedes, ¿por qué no nos contestan y nos envían sus comentarios? Vamos a un corte, ahorita regresamos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Llegamos a la última parte de este programa de Revolución Democrática 2.0, donde estuvimos platicando acerca del Tren Maya. Y me gustaría pasar, bueno, pues a las propuestas. ¿Qué podemos hacer, maestra Gema, para evitar este desastre ecológico con la construcción del Tren Maya? ¿Qué hacemos desde la ciudadanía, desde la academia, desde la legislación, desde el gobierno? ¿Qué se tiene que hacer? Pues primero quitar esta polarización que se está provocando desde el poder y verlo desde una perspectiva realmente de justicia climática y social, de ciudadanía. Entender, que necesitamos informarnos de manera objetiva, que si puedes ir a caminar el tramo 5, que tus ojos te digan realmente lo que está pasando, que te informes, que no te dejes influenciar ni por la oposición, ni por ningún otro partido o por el gobierno, sino que veas de manera objetiva la situación por la que está pasando la península de Yucatán, en la parte ambiental, pero también en la parte social. Como repito, para nosotros este es un proyecto etnocida y ecocida, y además, pues también es un tren militar, para nada es un Tren Maya, porque le están dando todo el poder a la Sedena para construirlo, y de un día para otro, pues las comunidades están en la selva y de repente ven, pues, decenas de soldados en sus calles. Eso no es calidad de vida, eso es violencia como tal. Y la segunda es sumarse a las diferentes redes de las organizaciones que estamos aquí,
entre estas organizaciones o colectivos. Les repito, Sélvame MX va a lanzar una convocatoria para que haga muchas juventudes y personas en general de todo el país firmen denuncias penales para hacer justicia con estas personas que no están cumpliendo su función principal, que es la de ser funcionarios, servidores públicos que respeten la Constitución y las leyes ambientales y de derechos humanos. Y 3, difundir y establecer una conversación objetiva, sin etiquetas y pensando totalmente en las comunidades mayas. Escuchen a las comunidades mayas. La pregunta aquí es, 100,000 empleos construidos, millones, 1, 2, 3 millones de personas sin agua, sin selva, sin la calidad de vida que muchas de estas comunidades tenían, porque ellos no son pobres. Pobres somos los que estamos en las ciudades y seguimos batallando con el agua o respirando aire contaminado y que queremos beneficiarnos de una naturaleza que el tren y muchos otros, ahora sí que hoteles y industrias como las granjas porcícolas están afectando. Se va a desaparecer la segunda selva más importante de México y nos quedan 8 años si no lo paramos. Y claro que lo podemos parar, nada más que necesitan sumarse a todas las iniciativas que estamos compartiendo. Maestra Gema, pues me ha dado mucho gusto que nos haya acompañado en el programa del día de hoy. Sé que el tiempo siempre apremia y que tienen muchas actividades, por ello me gustaría, pues, si tienes algo que agregar para cerrar con tu participación para este programa. No, pues decirles que, bueno, mi trabajo en este proyecto es también porque mi familia es de Mérida, Yucatán. Tengo sangre de allá, de mi abuelo. Crecí de pequeña en los cenotes. Lo tengo tatuado en el corazón, pero que nadie es dueño de causas, no importa si no conoces el lugar. Necesitamos que vivas donde vivas, en México, en cualquier otra parte del mundo, te sumes a esta exigencia, a alzar la voz y que a cada día podamos ser más personas conscientes por defender a nuestros ecosistemas. Maestra Gema, pues te agradezco enormemente, ha sido un placer escucharte, gracias, espero verte próximamente para seguir hablando de este tema y qué mejor en un escenario diferente donde haya avances y uno más padre donde se haya de plano detenido esta obra tan dañina para nuestro país. Muchas gracias, un placer. Y bueno, pues también me gustaría escuchar, doctora Elisa, por supuesto, las propuestas que usted tiene, qué tenemos que hacer, qué nos toca, cuál es la tarea de cada parte de nuestra sociedad para poder detener pues este crimen, porque yo creo que no hay otra palabra para lo que se está haciendo con esta mega obra. Pues Gaby, la construcción de una ciudadanía proactiva, que no dejemos a otros la responsabilidad de pensar por uno, que pensemos de otra forma el cambio climático, porque el cambio climático no se da por arte de magia, somos responsables directos de lo que está pasando y que pensemos que vivimos en un sistema mundo que está interconectado, que lo que pasa y sucede en la Amazonia pues nos está afectando y está subiendo los grados de calor y está afectando en los periodos de lluvia y de sequía. Si no tomamos conciencia de eso, no solo está en riesgo la existencia de las reservas de la biosfera en México como la de Calakmul, sino la pervivencia como seres humanos, seres humanas en este planeta. Y la extinción de las especies, tanto flora como fauna, nos están alertando sobre eso. Tenemos que aprender a escuchar los mensajes que la naturaleza nos está mandando, nos está enviando señales de alerta, no solo por su propia existencia, no está en riesgo solo la naturaleza, estamos en riesgo todos y todas las personas que habitamos este planeta, así como los seres vivos que, pues, con los que coexistimos. Si no lo pensamos así, tarde o temprano, como dijo la maestra Gema, pues no habrá centros turísticos, pero tampoco habrá humanidad. Y eso, pues cuando nos toque vivirlo, tal vez sea demasiado tarde. Escuchemos el mensaje de la naturaleza y de las personas que están en la resistencia
y en la defensa de sus territorios, no solo en la península de Yucatán, sino también en Oaxaca, que es justamente uno de los proyectos que se conecta con el megaproyecto llamado Tren Maya, que es el tren interoceánico, y que forma parte de un modelo económico que viene de años atrás y que viene con el Tratado de Libre Comercio, el anterior, desde 1994, y también con la firma del Tratado de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, o el Plan Puebla-Panamá, que ahora pues cambia de nombre y tiene el nombre de mal llamado Tren Maya, pero finalmente responden a un modelo económico que nos interpela para nosotros incluso cambiar nuestros modos de vida y de consumo, no generar más basura, aprender a hacer compostas, aprender a hacer hortalizas, aprender a vivir con la naturaleza y no querer dominarla como si fuera un objeto de uso, de úsese y tírese. Eso sería, y pues muchísimas gracias por esta invitación y esperamos seguir en la conversa. Doctora Elisa, sin duda también ha sido un placer escucharla, tenerla en este espacio donde pues siempre procuramos tener justamente expertos, expertas que conozcan el tema, que estén muy de cerca para generar, por supuesto, en las y los ciudadanos conciencia a base de información pues real, a base de los datos que son reales, no de los otros, sino de estos datos que están ahí, que son tangibles. Y bueno, pues le agradezco muchísimo. No sé si tenga algo más que agregar, algo que considere para cerrar con su participación también para el programa del día de hoy. Pues simplemente que defendamos el Estado de Derecho que nos ha costado tantísimo y que heredamos justamente de los héroes de la Revolución, ¿no? De 1800, de 1910, y que lo único que nos queda es eso, el respeto al corazón del Estado de Derecho, que es la división de poderes, y sobre todo no darle más poder a uno de ellos, que es justamente el Ejecutivo a través del Ejército. Ahí nos faltó decir, Gaby, que el ejército justamente en el corazón de la selva, de la biosfera de Calakmul, está construyendo un hotel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No eran solo vías del tren? Pues parece que no. Por eso llamamos a esto el megaproyecto, porque ahorita solo estamos viendo vías del tren, pero falta justamente el desarrollo inmobiliario, el desarrollo turístico en masas, y eso no lo podemos permitir. Podemos hacer modelos de desarrollo de acuerdo a las necesidades comunitarias sin que eso afecte nuestra relación con la naturaleza. Eso sería todo, Gaby. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Elisa. Por supuesto que se va a tener que seguir hablando, porque de seguir en marcha la construcción de esta mega obra, por supuesto que más adelante vamos a ver en realidad la verdadera cara del megaproyecto, que como bien usted dice, pues se trata más allá de vías del tren, sino también de construcciones con otro tipo de intereses, por supuesto, y que la gente debe de estar muy consciente de ello, de no minimizar los riesgos, de no minimizar, por supuesto, el daño que se está generando y que se va a generar a futuro. De verdad, las y los invito a que se informen sobre este tema. En el programa del día de hoy tuvimos dos extraordinarias ponentes, expertas, que están viviendo de cerca esta situación, que no solo la viven, sino que también la defienden y que están trabajando en ella. Le agradezco mucho, doctora Elisa, ha sido un placer escucharla y por supuesto también estar con todas y todos ustedes. Compartan, comenten este programa, denos su opinión, pero sobre todo, por favor, participen en cualquier tema que sea de relevancia para nuestro país, porque nos necesita. Yo soy Gabriela Juárez, siempre es un placer verlos y verlas aquí en Revolución Democrática 2.0. Hasta la próxima.